Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar acerca de la carta. Nos vamos a interiorizar un poco más de lo que ya sabemos acerca de la carta, así que te invito a que saques tu cuaderno de lenguaje, tus materiales y comenzamos. La carta, como todos los otros textos que hemos leído, también es parte de un grupo de textos. Y la carta tiene muchos objetivos. Pero antes debemos comprender cuál es el grupo donde se encuentra asignada la carta en todos los textos que nosotros vamos leyendo, en un cuento, en un poema, por ejemplo. Cada uno tiene una asignación y se divide en textos literarios y textos no literarios, ¿ya? Creo que ya lo habíamos hablado antes, pero lo vamos a volver a recordar. Los textos literarios son aquellos textos en los cuales generalmente se crea una historia, ¿ya? Tenemos textos literarios como por ejemplo el cuento, la fábula, las leyendas, los mitos, ¿ya? Esos son textos narrativos literarios, ¿ya? Narran una historia. Los líricos son los que expresan emociones o sentimientos, ¿cierto? Canciones, poemas, odas, y los dramáticos como la obra de teatro, ¿ya? Todos esos pertenecen a la rama de lo literario, pero también existen los textos que son no literarios. Generalmente los textos no literarios nos enseñan y nos dan información sobre algo, ¿ya? Y también son textos que son reales, es decir, no son creados por una persona, sino que son historias verídicas. Por ejemplo, tenemos los textos informativos, por ejemplo, las noticias, la biografía, están los textos instructivos, que son las recetas, el manual de uso, por ejemplo, cuando necesitas armar un juguete, y también los normativos, en donde están las normas, por ejemplo, cuando nosotros creábamos nuestras normas de la sala de clase, los decretos, los reglamentos, etc. ¿Ya? Y dentro de, de esta asignación de no literarios también se encuentra la carta. ¿Por qué? Porque la carta es un texto que te invita a informar a otra persona sobre lo que tú estás viviendo, ¿ya? ¿Y cuál es el propósito de la carta? Es lo que vamos a ver a continuación. No olvides, la carta es un texto no literario. La carta es un texto informativo y al ser informativo entra en la asignación de no literario, ¿cierto? Se escribe con un propósito: comunicar ideas, pensamientos, relatar una experiencia vivida o imaginaria, expresar emociones o sentimientos, informar sobre hechos ocurridos, reproducir una conversación, describir un paisaje, una persona, un animal, etc. La idea de la carta es yo enviarle una información al destinatario, a la persona que se la quiero hacer llegar, contándole alguna experiencia, alguna anécdota o alguna situación que yo viví, para que él esté informado y al tanto de lo que yo estoy pasando y viviendo, ¿ya? Ahora, dentro de la carta existen dos tipos de carta que debemos aprender y la vamos a aprender el día de hoy. Está la carta formal y la carta informal. Y estas cartas, la característica que tiene es cómo yo la voy a escribir. Por ejemplo, si tú te diriges a la directora del colegio, tu vocabulario no va a ser el mismo al cual tú hablas, por ejemplo, con tu amigo, ¿cierto? Si yo me dirijo a mi amigo, mi vocabulario va a ser muy diferente a si yo me dirijo, por ejemplo, a hablar con el presidente. Un ejemplo. Entonces, si te das cuenta, nosotros utilizamos diferentes palabras dependiendo de la persona. A lo mejor con mi amigo tengo más confianza, entonces yo puedo tratarle, oye tú, de tutearlo, ¿cómo está? Y cosas así. Pero hay veces que no tenemos mucha confianza con otra persona, por lo tanto lo tratamos de usted, cómo está, ¿cierto? Ya, y esto tiene relación con estas dos cartas, formal e informal, que lo vamos a ver ahora. Pero antes es súper importante aprender a escribir estas cartas.
La carta formal y la informal tienen el mismo formato de como yo lo voy a escribir. Entonces vamos a recordar cómo se escribe una carta a partir de la silueta de la carta, ¿ya? Una carta siempre debe tener la fecha y el lugar desde donde se envía, ¿ya? Luego viene el saludo inicial, el cuerpo de la carta donde yo voy a explicar y expresar todo lo que yo le quiero decir a la otra persona. Y finalmente viene la despedida, ¿ya? Y por último, la firma, que puede ser tu nombre o una firma donde la persona sepa que esa persona le está enviando la carta, ¿ya? Entonces, es súper importante entender la silueta de la carta para que yo, al momento de escribir una carta, cumpla con todos estos pasos, ¿ya? Son súper cortitos. Fecha, lugar, saludo, cuerpo de la carta, despedida y firma. Lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, acá tenemos un ejemplo de una carta real. Entonces, aparece primero el lugar y la fecha. El lugar es Baninas, la fecha el 14 de enero del 2010, el día en que fue escrita esta carta. Saludo. El saludo generalmente va indicado a la persona que le voy a escribir esta carta. Por ejemplo, querida Daniela o querido amigo José, ejemplo, ¿ya? Y después del saludo viene el cuerpo, que es donde la persona le cuenta todo lo que le ha sucedido o lo que quiere saber de esa persona. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va en el colegio? No te olvides de decirle a tu papá que te traiga en las vacaciones para que pases unos días aquí en mi casa. Te cuento que la próxima semana nos instalan internet. Pronto te daré mi correo electrónico para que puedas enviarme fotos. ¿Qué está diciendo? Le está contando que va a tener pronto internet, que se prepare para poder intercambiar fotos. También le está diciendo que le invita a pasar unos días en su hogar, ¿cierto? Le está contando información. Luego dice, escríbeme y cuéntame cómo te va. Despedida. Recibe un abrazo. La despedida lo puedo utilizar de diferentes formas. Que te encuentres bien. Un beso. Que te vaya muy bien. Así son las despedidas. Y luego la firma, que sería, en este caso, Maritza, el nombre de la persona que escribió esta carta. Bien, súper simple, no muy largo, pero es súper importante seguir el orden de los pasos de la estructura de la carta. Lugar, fecha, el saludo, el cuerpo de la carta, despedida y la firma. Bien. Tenemos otro ejemplo, pero con la carta formal. Una carta pasa a ser formal cuando se escribe a una persona ajena, a una autoridad o a un medio de comunicación, por ejemplo, o bien cuando el tema de que se trata esta carta requiere de formalidad. Es cuando hablamos formalmente, por ejemplo, cuando te paras a preparar una disertación, ¿qué es lo que haces? Hablar formalmente. ¿Por qué? Porque dices, buenos días compañeros, y ese vocabulario que utilizas no es el mismo que usas cuando estás hablando con tu amigo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es necesario utilizar vocabulario formal en ciertas ocasiones que lo ameriten. En este caso, en la carta formal. Y te tengo un ejemplo aquí. Dice Santiago, 25 de agosto de 2011, lugar y fecha. En este caso aquí hay más agregados. Señora Nuris Lara, directora Colegio Antártica de Chile, que sería el encabezado. Dice, eso se refiere a la persona a quien va a ir dirigida esta carta. Saludo, estimada señora directora. Aquí el cuerpo está separado entre introducción y luego viene el cuerpo, pero en general es todo completo, ¿ya? Me dirijo a usted en mi calidad de representante del sexto básico A, con el fin de solicitar autorización para realizar la tradicional fiesta de la primavera 2011.
En esta oportunidad, la celebración se realizará el día sábado 12 de noviembre a las 17 horas en el gimnasio del colegio. Como todos los años, los cursos se han dividido en comisiones que estarán a cargo de los distintos aspectos de la fiesta, como son la música, el orden de las sillas, el espectáculo y otros, por lo cual podemos confiar en que todo saldrá de mejor manera. Cierro el cuerpo de la carta. Esperando contar con su autorización y apoyo, se despide atentamente. Ahí viene, está la despedida. Y ahora viene la firma. Nicolás Vera, presidente de curso. ¿Ves? Si te das cuenta, el tipo de lenguaje que se ocupó, la escritura que se ocupó en este texto, es muy diferente a la carta informal. La informal es como más amistosa. Esto no quiere decir que sea más amistoso, sino que tiene un grado de formalidad que hace llegar a la persona, ¿ya? En ciertas ocasiones nosotros debemos actuar de esa manera, utilizando vocabulario formal para ciertas situaciones de nuestra vida, ¿ya? Entonces, hemos aprendido de la carta informal y de la carta formal. La informal generalmente es para aquellas personas que son como más de confianza nuestra, amigos, familiares, etcétera, ¿cierto? Y la carta formal es aquella en la que vamos a enviar esta carta a alguna autoridad y necesita de un lenguaje más formal, ¿cierto? Bien. Otro ejemplo de una carta informal. Y pon mucha atención aquí porque la vamos a comparar con la formal. Las cartas informales se escriben para felicitar, invitar o contar sobre un asunto a una persona con quien mantienes lazos más estrechos, más afectivos. El mensaje de tipos de cartas informales son personales y amigables, ya que se dirigen a personas que generalmente conocemos. Un ejemplo es la que ves aquí al lado. Lugar, fecha, Santiago, 3 de julio del 2009. Querida Rosita, ¿este sería él? Saludo inicial, muy bien. Por fin tengo tiempo de escribirte. He tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado que no se te quiere quitar. ¿Ese sería él? Cuerpo, incluido lo que viene ahora. Espero que nos veamos para la próxima vacaciones de invierno. Cierre del cuerpo de la carta. Con cariño se despide tu amiga. Este sería la despedida, ¿cierto? Camila, que sería la firma. ¿Te das cuenta que el lenguaje que se utiliza es diferente al que vimos en el ejemplo anterior? Se cuentan cosas más personales, lo pasé muy bien contigo, etcétera, etcétera. Recuerdan hechos que han vivido. Bien, entonces ahora podemos entender un poco el concepto de la carta y de la carta formal y la informal. Bien, ya aprendimos acerca de la carta, de su estructura, de cómo se escribe, ¿cierto? Y los tipos de carta que existen. El día de hoy te voy a invitar a que apliquemos esto que aprendimos a continuación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Yo de seguro has vivido diferentes experiencias durante esta cuarentena. Te han pasado algunas cosas, ¿sí? A lo mejor no muy buenas o otras muy divertidas, anécdotas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te invito a que le escribas una carta a algún compañero o compañera, o también a mí, en la cual quieras saber de él o de ella y comentarle cómo has vivido esta nueva experiencia, porque en realidad esta cuarentena que estamos viviendo para todos es algo nuevo. Para mí, yo nunca había vivido algo así, para ustedes aún más, ¿cierto? Entonces te invito a escoger algún compañero, si no, puede ser algún profesor, donde tú le escribas esta carta, ¿ya? Debes recordar dos cosas muy importantes. Primero, debes incorporar todas las partes de la carta que aprendimos el día de hoy, ¿ya? No puede faltarte ninguna de las partes. Y segundo, lo ideal es que lo escribas a mano, ¿ya?
y para yo poder observar tu letra, cómo la estás trabajando y utilizar correcta ortografía, ¿ya? Entonces, ¿cuándo debo entregar esta carta? El día lunes 20 haré una publicación en Facebook y tú en los comentarios, como lo hemos hecho siempre, debes dejar la foto, una foto bien clara, chiquillos, para yo poder revisar la carta. La foto de la carta que hiciste y esa misma carta se la voy a enviar al compañero que quisiste escribirle. ¿Ok? Te motivo a que te esfuerces, estamos trabajando para que cada día puedas aprender muchas cosas nuevas para el futuro. Así que cualquier duda o pregunta, yo estoy atenta, me puedes escribir por Facebook, dejarme un mensaje y yo te la voy a resolver. O en los comentarios del video, ¿ok? Que te vaya muy bien. Chao.